Leila, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, bien, gracias a Dios. Hola, don jefe, compañeros, todas las personas que nos escuchan. Don jefe, voy a tener laptop ya esta semana, así que ya tú sabes, eh, me Se economizó unos integro cuartos. de manera más directa. Eh, ¿Eh? no te desesperes, ¿oíste? No, Ni no, de que noche ni de ya yo día. resolví, ya yo ¿Cómo? resolví, Explícale. ya yo tuve que resolver, Domingo, ¿Qué? imagínate. Pero te desesperaste. Mira, Leila, Leila, Dime. Ajá. no te desesperes, pero cómprala rápido, Sí, exacto. porque si es por la otra vía, No, oye, no te va ya a yo llegar resolví. ay Dios. nunca, nunca. Leila, te dejaste Sí. llevar del pánico. Bueno, ni modo, Sí, es que necesito la laptop porque hay que hacer varias cosas, imagínate. Pero bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Te dilo explicamos. claro, dilo claro. Sí. Sí, se oye muy A claro. Me cansé propósito de de, esperar. bueno, tú sabes. A propósito de este tema y el boletín de hoy, me refiero al tema del coronavirus y el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública, he leído la opinión de algunos médicos que se sienten optimistas y eso me alegra por la curva cómo va respecto a días anteriores, específicamente al porcentaje de crecimiento de infectados, que según estos datos es menor a los últimos 2 días en términos porcentuales, comparativos, pero médicos como Víctor Atala, por ejemplo, gente que yo entiendo que son expertos y merecen mucho respeto, pero esos mismos médicos como él y otros mantienen la preocupación del subregistro, es decir, de que todavía hay infectados y posiblemente hasta fallecidos que no se tenga la información completa, ya sea por falta de pruebas o por falta de una comunicación efectiva. Pero hay una pregunta que sí me quedó rondando en el aire, me hubiese gustado hacérsela si hubiese podido participar de la rueda de prensa, trataría de hacerlo mañana o en otro momento, y si no, la dejo en el aire por si algún periodista de los que tienen acceso a las ruedas de prensa la pueda hacer. Él dice que de esos 901 infectados, 136 están en hospitales y los demás están en aislamiento domiciliario. No sé, el tema médico no es mi tema de expertise, pero a mí me parece extraño que con ese número, a 136, se esté hablando de un colapso del sistema de salud y ya directores de algunas clínicas privadas hayan dicho que ya no pueden recibir un caso más de personas con coronavirus, como fue el caso, por ejemplo, de Sedimat y otras. Entonces, no sé, ese número no me parece, si ese es el número real, no me parece que es un número tan alto como para que esas sean las consecuencias. Y me preocupa por consiguiente para el futuro, porque según los que han investigado el tema, los expertos sobre este tema, han dicho que no hemos llegado al pico. Pero bueno, ojalá en algún momento esa pregunta alguien me la pueda responder. Yo quería referirme hoy al tema jurídico que gira en torno a todo lo que se ha hablado y se ha especulado también respecto a las elecciones, la posibilidad de la posposición, el término del mandato del presidente Medina y los legisladores el 16 de agosto y todo lo que se sigue hablando sobre este tema. Parecería inminente que las elecciones se pospongan. Digo parecería porque, aunque mucha gente no le gusta hablar de eso, hay gente que lo piensa pero no quiere decirlo adelante, para que no le den un matiz político. Lo cierto es que nosotros empezamos en esta situación un poco más tarde, semanas más tarde, que otros países cuyos modelos y predicciones le están dando que esto podría comenzar a cesar a finales de mayo o en junio. Países que empezaron con esto primero que nosotros, entonces partiendo de eso, no hay que ser un genio para imaginarse que sería poco prudente tener elecciones a mediados de mayo, porque eso sin duda sería un foco de contaminación. Ahora bien, para que eso se pueda mover, habría que hacer una reforma constitucional.
Y dependiendo de lo que pase en el transcurso de estos días, estas semanas y meses con el tema del coronavirus, habría que contemplar la posibilidad o no, depende de todo lo anterior que mencioné, de mover también la fecha del 16 de agosto, porque como está el día de hoy, como bien dijo Fafa en su comentario, el artículo 274 de la Constitución no tiene comodines, no tiene bajaderos, no tiene excepciones. Las autoridades electivas terminan el 16 de agosto, sí o sí. O sea, yo he leído legisladores que han puesto, no, porque yo no me voy a quedar un día más que el 16 de agosto. No, usted no puede. Si no se reforma la Constitución, no es que usted esté haciendo un favor, es que usted no puede. Porque la Constitución es tajante en eso y no da ninguna opción para cambiar eso. Digamos que no tengamos elecciones y no tengamos nuevas autoridades antes de esa fecha, antes del 16 de agosto, ¿qué pasaría? Definitivamente las autoridades que están no se quedan y tendríamos un problema porque no tendríamos Congreso. Entonces, como no tendríamos presidente ni vicepresidente y tampoco presidente del Senado, si eso pasara en ese escenario, el que quedaría como presidente provisional por 15 días provisional para llamar a elecciones sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Luis Henry Molina. Ahora bien, si pasan esos 15 días y todavía, Dios no lo quiera, pero puede ser, porque miren lo que estamos viendo, puede ser, el mundo sigue en una situación complicada y él no puede convocar elecciones en esos 15 días, entonces después de ahí, él, aunque sigue siendo presidente de la Suprema, va a ser un presidente fáctico del país. O sea, va a seguir siendo el presidente del país, pero de facto, no de forma provisional, legal, como lo establece la Constitución. ¿Qué sería lo ideal entonces para que eso no pase? Porque eso crearía muchísimos traumas. Lo ideal sería que la clase política se reúna a discutir este tema con todas las cartas sobre la mesa y con realidades, no con deseos, con realidades, y se produzca una reforma constitucional para mover la fecha de las elecciones. Ahora bien, dependiendo de para cuándo muevan la fecha de las elecciones, oigan la parte que quizás hay gente que no le vaya a gustar, pero sería una consecuencia de esto. Dependiendo de para cuándo tengan que mover la fecha de las elecciones por la situación que vivimos, si es más allá del 16 de agosto y tienen que mover eso también, ¿qué significaría entonces? Que hay que llevarse el transitorio de encuentros. ¿Se acuerdan ese controversial transitorio que dice que el presidente no puede estar un día más de ese día, ni puede procurar la reelección, el transitorio que se intentó negociar el año pasado con los legisladores que modificaran para rehabilitar al presidente Medina para otra ocasión? Y no se logró, pues por razones externas y coyunturales, que en realidad no son directamente provocadas por el partido de gobierno ni por el gobierno, dependiendo de la fecha en la que haya que mover las elecciones, habría que obligatoriamente, por un tema legal, eliminar también ese transitorio. O sea, miren cómo se dieron las cosas, miren cómo se podrían dar las cosas, miren cómo se podrían dar las cosas por las circunstancias que está viviendo el mundo y el país en República Dominicana. Lo cierto es que estamos ya casi en abril, o sea, este es un tema que no se puede dejar para muy largo. Los políticos tienen que sentarse, tienen que asesorarse de especialistas en este tema respecto a la pandemia, porque se supone que ellos no son especialistas en eso, pero tienen que sentarse con especialistas para poder hacer predicciones y modelos aceptables para tener una idea de qué es lo más conveniente para el país. Toda posición demagógica, politiquera, de que se van o de que se quedan o de que no vamos a aceptar tal cosa por política, es ahora mismo imprudente, porque la prioridad debe ser el ser humano y la salud de las personas, la vida de las personas. Indiscutiblemente, esa debe ser la prioridad por encima de la partidocracia, de la política e incluso del Estado de Derecho. Pero tienen que sentarse para no permitir que por darle largas
pueda crearse una situación de hecho más adelante que haría que todo sea mucho más complicado y mucho más difícil de resolver desde el punto de vista jurídico. Esto no es un tema para manejarlo de forma emocional ni con pasiones, sino de forma objetiva. Y por ende, nada, estoy viendo mucha gente opinando en las redes, pero no quiero que dejen de lado el elemento jurídico de cómo podrían resultar las cosas acorde a las leyes y la Constitución si no se hace lo que se debe hacer a tiempo.